Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta segunda catequesis en torno al Adviento y que de un modo particular queremos vincular con el Año Santo que estamos viviendo en nuestra comunidad de Santa Lucía, Xantepec. Hoy, 13 de diciembre, celebramos precisamente a la patrona de nuestra comunidad, a Santa Lucía. Por eso hemos titulado esta catequesis Que su luz brille entre los hombres, que es el lema que hemos elegido para acompañarnos en este año de júbilo. Y está tomado del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en sus versículos del 13 al 16. El contexto de este pasaje del Evangelio es la enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos y el itinerario de vida que quiere que vivamos, que comienza con la enseñanza de las bienaventuranzas o del sermón de la montaña, como le conocemos comúnmente. Para entrar de lleno a nuestra reflexión de este día, les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor con la oración que hemos elaborado para este año jubilar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de bondad, que en tu Hijo Jesucristo, luz de las naciones, has hecho brillar el Evangelio en nuestra comunidad, te damos gracias por conmemorar los 50 años como parroquia. Te pedimos, con la fuerza de tu Espíritu, que sigamos siendo comprometidos con nuestra fe y con el anuncio del Evangelio. Haz, Padre de misericordia, que ejemplo de Santa Lucía, nuestra luz brille en medio de los hombres, por nuestras buenas obras, para que seamos dignos de participar de tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, ¿por qué hablar de la luz y de que nuestra luz brille en medio de los hombres en el tiempo del Adviento? Pues es importante comprender que estamos preparándonos para el nacimiento del Hijo de Dios, la luz de las naciones, la luz del mundo, de tal manera que al estar reflexionando sobre nuestra identidad como hijos de la luz, también nos estamos preparando para el nacimiento de la luz del mundo, Jesucristo nuestro Señor. De tal manera entonces, queridos hermanos, que para contextualizar esta catequesis quisiera hablar un poco en torno a la vida de Santa Lucía. De ahí nos iremos al Evangelio para comprender la enseñanza que Jesús quiere darnos a través de estos versículos y particularmente del versículo 16, de donde tomamos el lema, y entonces aterrizarlo en nuestra vida cotidiana y de un modo singular hoy que hemos iniciado ya este tiempo de gracia con la apertura de la Puerta Santa. Pues bien, hablar de Santa Lucía hay que comenzar diciendo que su nombre significa luz o luminosa. De tal manera que esto ha dado pie a una bella consideración en torno a quien lleve ese nombre y que ha sido coronada con la corona de la virginidad y del martirio. También se le atribuye como patrona de aquellos que padecen alguna enfermedad ocular y de las instituciones que se dedican a atender este tipo de enfermedades. Su existencia histórica no está muy detallada, no tenemos mucha información de su vida. Lo que sí sabemos es que su martirio sucede en el tiempo del emperador romano Diocleciano, hacia el año 303 o 304 de nuestra era. Lo que sabemos también es que su martirio sucede en Siracusa, en Italia, muy cerca de la región de Sicilia. El martirio, como nos narra la tradición, sucede de la siguiente manera. Santa Lucía es detenida y llevada ante el prefecto Pascasio, que confesó sin temor su fe en Cristo, es decir, Lucía confiesa que es cristiana, y las amenazas que le hacen no sirven para que ella se retractara. Hay que contextualizar también un poquito esto. Si bien en el Imperio Romano eran muy abiertos a que todas las regiones que eran colonizadas por ellos tuvieran la apertura de vivir su fe y de creer en los dioses que quisieran,
Se les pedía, por cuestión de superstición, que independientemente de la fe que profesaran, una vez al año ofrecieran el sacrificio al Filius Dei, al Hijo de Dios, que como se consideraba al emperador. Se ponía la estatua del emperador, se ponía un lugar para quemar un grano de incienso, y entonces todos tenían que pasar, depositar su grano de incienso y saludar al Hijo de Dios, que era el emperador. Por supuesto, para los cristianos esto era repugnante. No hay otro Hijo de Dios que Jesucristo, y al único que se le honra, al único que se le adora, es precisamente a Él. Por eso, cuando Pascasio está amenazando a Lucía de ser martirizada si no ofrece este sacrificio al emperador, a la imagen del emperador, ella no se retracta, se mantiene firme en su fe, y entonces lo que quiere hacer Pascasio es castigarla mandándola a un prostíbulo, de manera que pudiera precisamente ahí perder su virginidad. Lucía, consciente de que cuando la persona no consiente el pecado, la profanación del cuerpo no afecta a la persona. No lograron llevarla al lugar de prostitución. Lo que hacen entonces es untarle aceite de pez y la meten en la hoguera. Pero cuando se apagan las llamas, su cuerpo está intacto, ella sigue viva. De tal manera que terminan martirizándola, atravesándole la garganta. ¿De dónde viene la tradición de ser patrona de las personas con discapacidad visual? Pues algunas otras leyendas nos cuentan que fue, al no haber sido quemada en la hoguera, fue martirizada también sacándole los ojos. En realidad, la imagen iconográfica de Santa Lucía con los ojos expuestos en una charola es porque su nombre, como lo hemos indicado, hace referencia a la luz. Y en donde Cristo nos dice que se manifiesta lo que hay en el interior del hombre, pues es precisamente a través de los ojos. Dice Jesús que los ojos son el reflejo del alma. De tal manera entonces que Santa Lucía, en su imagen, con los ojos expuestos o colocados en una charola, quiere hacer referencia a que a través de sus ojos pueden mirar lo que había en su interior. La luz de Cristo que brilló hasta el punto de haberse mantenido firme en su fe y ser martirizada. Con esta idea entonces quiero que vayamos al texto del Evangelio, particularmente, como les decía, al versículo 16, de donde hemos tomado este lema para el año jubilar. Al concluir este versículo 16, Jesús dice que por nuestras obras Dios sea glorificado. Y es ahí a donde tenemos que llegar, queridos hermanos. Si en verdad nos entendemos que somos hijos de la luz, tendremos que manifestarlo, y se manifestará solamente con nuestras obras. Por nuestras obras suceden dos acontecimientos al mismo tiempo. Manifestamos en primer lugar que somos hijos de Dios, y en segundo lugar, Dios es glorificado. Por eso, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, nos estamos comprometiendo precisamente a eso, a que por nuestras acciones Dios sea glorificado. Lo contrario y lo doloroso sería que por nuestras acciones la gente dijera: qué horror ser o llamarse hijo de Dios. Si son groseros, si son mentirosos, si son doble cara, como decimos coloquialmente, esto no glorificaría el nombre de Dios, no sería santificado su nombre, sino por el contrario, estaríamos generando incluso que se blasfemara en contra de Dios. Por eso, este año santo, queridos hermanos,
en el que la misericordia de Dios se desborde en nuestra comunidad. Es la oportunidad perfecta para que podamos poner en paz nuestra vida y podamos verdaderamente ser luz del mundo como el Señor nos invita y ser sal de la tierra. Es importante entonces, queridos hermanos, que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante del mundo. La primera responsabilidad es sabernos hijos de Dios y que por nuestras acciones verdaderamente se pueda conocer a Dios. Y lo segundo entonces, que Él pueda ser glorificado a causa de nuestras obras. Quisiera compartirles una reflexión que San Juan Crisóstomo hace en torno a esta reflexión del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Está todavía en un español, en un castellano, por lo que el texto lo oiremos como se pronunciaba anteriormente. No podéis imaginaros cómo me escuece el alma al recordar las muchedumbres que como imponente marea se congregaban los días de fiesta y ver reducidas ahora a la mínima expresión aquellas multitudes de antaño. ¿Dónde están ahora los que en las solemnidades nos causan tanta tristeza? Es a ellos a quienes busco. Ellos, por cuya causa lloro al caer en la cuenta de la cantidad de ellos que perecen y que están salvos, al considerar los muchos hermanos que pierdo, cuando pienso en el reducido número de los que se salvan, hasta el punto de que la mayor parte del cuerpo de la Iglesia se asemeja a un cuerpo muerto e inerte. Pero dirá alguno, ¿y a nosotros qué? Pues bien, os importa muchísimo a vosotros que no os preocupáis por ellos, ni les exhortáis, ni les ayudáis con vuestros consejos. A vosotros que no les hacéis sentir su obligación de venir, ni los arrastráis aunque sea a la fuerza, ni les ayudáis a salir de esa supina negligencia. Pues Cristo nos enseñó que no solo debemos ser útiles a nosotros, sino a muchos, al llamarnos sal, fermento y luz. Estas cosas, en efecto, son útiles y provechosas para los demás, pues la lámpara no luce para sí, sino para los que viven en tinieblas. Y tú eres lámpara, no para disfrutar en solitario de la luz, sino para reconducir al que yerra. Porque, ¿de qué sirve la lámpara si no alumbra al que vive en las tinieblas? ¿Y cuál sería la utilidad del cristianismo si no ganase a nadie, si a nadie redujera la virtud? Por su parte, tampoco la sal se conserva a sí mismo, sino que mantiene a raya los cuerpos tendentes a la corrupción, impidiendo que se descompongan y perezcan. Lo mismo tú, puesto que Dios te ha convertido en sal espiritual, conserva y mantén en su integridad a los miembros corrompidos, es decir, a los hermanos desidiosos y a los que ejercen artes esclavizantes, y al hermano liberado de la desidia, como de una llaga cancerosa, reincorpóralo a la Iglesia. Por esta razón te apellidó también fermento. Pues bien, tampoco el fermento actúa como levadura de sí mismo, sino de toda la masa, por grande que sea, pese a su parfedad y escaso tamaño. Pues lo mismo vosotros, aunque numéricamente sois pocos, sed no obstante muchos por la fe y el empeño en el culto de Dios. Y así como la levadura no por desproporcionada deja de ser activísima, sino que por el calor con que la naturaleza la ha dotado y en fuerza sus propiedades sobrepuja la masa, así también vosotros, si os lo proponéis, podréis reducir a una multitud mucho mayor, a un mismo fervor y a un paralelo entusiasmo. Hasta aquí la enseñanza de San Juan Crisóstomo. Son palabras duras, pero que creo que nos ayudan a entender perfectamente cuál es nuestra misión al ser llamados hijos de la luz y al tener nosotros la responsabilidad
de manifestar la luz de Cristo a nuestros hermanos. Es desgarrador cómo este obispo termina diciendo: lloro a causa de aquellos que se han alejado, que se han corrompido, y todavía creo que el dolor más grande es ver que los que somos hermanos no estamos haciendo nada para poder ayudar a los que se están perdiendo. Más aún, lejos de ser fermento, como lo dice también el Evangelio, lo explica San Juan Crisóstomo, lo estamos llevando al caso contrario. Nosotros nos estamos haciendo más bien parte de la masa que está alejada de Dios y no del fermento del Evangelio que debe fortalecer, acrecentar el reino de Cristo. En el Adviento, hablar de la luz, hablar de ser luz, es entender que en la Navidad nosotros celebramos precisamente a la luz de las naciones, a quien ha sido enviado para disipar las tinieblas del pecado, para que Él, que es la luz de las gentes, pueda verdaderamente iluminar a todo hombre en su obscuridad, como dice San Juan de la Cruz, en su noche obscura. Pues queridos hermanos, yo les invito a que hoy que celebramos a Santa Lucía, hoy que se ha abierto la puerta santa en nuestra comunidad, hoy que iniciamos este año de gracia, hoy que nos estamos preparando en este Adviento para el nacimiento de Cristo, la luz de las naciones, entendamos nuestra responsabilidad de ser luz y de que nuestra luz brille entre los hombres. No puede ser de otra manera, nuestra dignidad como hijos de Dios nos exige ser luz, nos apremia ser luz para los demás. No tengas miedo. Primero, deja que el Señor ilumine tus tinieblas. Aprovecha este tiempo de gracia. Acógete a la misericordia que a raudales Dios quiere derramar sobre nosotros. Y después, sé luz para tus hermanos, corrigiendo, enseñando, acompañando y sanando. Pues le damos gracias a Dios en esta noche. Los invito a que sigamos en este tiempo de gracia que hemos iniciado y preparándonos también a la fiesta patronal y a las celebraciones. Sí, podamos celebrar con gusto, con alegría, pero no perdamos de vista que el Señor nos está dando la oportunidad de purificar nuestra oscuridad y de ser luz para los hombres. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pasen muy buena noche y con el favor de Dios nos vemos el siguiente miércoles para concluir esta serie de catequesis en torno al Adviento en el contexto del año jubilar. Dios les bendiga.